Capítulo 56. La hora más oscura. Resumen. Se dice que la hora más oscura de la noche llega justo antes del amanecer. Thomas Fuller. All for One sostenía su casco en las manos. Era elegante. Metal negro liso y pulido que brillaba incluso con poca luz, casi como una calavera. Tenía una máscara y un sistema compacto de suministro de oxígeno. Nada de tanques, cables ni tubos voluminosos para él, al menos por periodos cortos. Con su nuevo casco, solo disponía de unas pocas horas libres de su equipo médico, pero sería suficiente para lo que quería hacer. Estaba deseando salir y probar la máscara correctamente, ahora que el Dr. Garaki había dado a luz. Tenía que asegurarse de que resistiera bien bajo presión real. Su pequeño vistazo al Shinya Saikai sería la prueba perfecta. Solo tenía que asegurarse de que Tomura estuviera bien sin él en caso de emergencia, mientras estaba fuera. All for One tenía habilidades capaces de manejar emergencias, por supuesto, pero era lo principal. Si todo salía según lo planeado, no siempre estaría ahí para Tomura. El chico tenía que ser expulsado del nido en algún momento, si quería convertirse en el recipiente perfecto para él algún día. No es que el chico supiera que ese era su único propósito real. Entonces, llamó a su estudiante antes de prepararse para partir. Tomura, murmuró All for One, reclinándose en su asiento. Llamo para preguntarte sobre tus planes. ¿Vas a hacer algo esta noche, verdad? ¿Sensei? Sí. Exacto. Muy bien. Yo también haré algo esta noche. Volveré pronto, por supuesto, pero quiero asegurarme de que puedas arreglártelas sola durante unas horas si estoy ocupada, explicó All for One. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Vas a salir? Pero pensé que el Dr. Garaki me ayudó con un dispositivo que le pedí que fabricara. Tenga la seguridad de que mi salud no será un problema para lo que voy a hacer, dijo All for One riendo entre dientes. Sin embargo, mi pregunta sigue en pie. Dudo que los héroes lo encuentren en un par de horas, pero sentí la necesidad de preguntar por el bien de mi querido estudiante. Estaré bien, Sensei. Voy a usar uno de los otros almacenes del complejo para esto, para que el Dr. Garaki pueda trabajar tranquilo, explicó Tomura, con un sonido como si tamborileara con los dedos. Sé exactamente cómo hacerlo y qué hacer una vez que estemos. Oye, jefe, tengo un problema que quizás quieras resolver. All for One oyó otra voz que interrumpía la conversación, junto con el sonido de una puerta al cerrarse. Decidió dejarlos hablar, curioso por saber qué problema podría tener Tomura. Estoy en medio de algo, Davi. ¿Cómo que hay un problema? O sea, hay un problema. Un problema de plagas. La otra noche pillé a un tipo husmeando en el complejo. Me perdió la última vez, pero lo volví a pillar. No sé qué es ni qué hace aquí. No quiso hablar, ni siquiera cuando lo quemé. Solo sé que no es un héroe ni un policía. Se comporta más como uno de nosotros. Compres lo tiene en sus cabales, así que no se irá a ninguna parte. ¿Qué quieres que hagamos con él? Si no parecía una amenaza activa y no tenía socios, déjenlo ahí por ahora. Ya veré qué hacer con él después de que terminemos con nuestros asuntos. No quiero distracciones, no esta noche. No voy a permitir que vuelvan a interrumpir mis planes. Si tú lo dices. Alguien husmeando en los almacenes, un pequeño delincuente curioso buscando un lugar tranquilo para hacer negocios, probablemente. No habría sido la primera vez que Garaki tenía que lidiar con narcotraficantes, contrabandistas o similares que intentaban usar el tranquilo complejo de almacenes del puerto para sus negocios. Y aunque no fuera algo insignificante, bueno, otra vez, llegó el momento de echar a los propios del nido. Tomura tuvo que aprender a las malas cómo y cuándo lidiar adecuadamente con las amenazas y las plagas. Bueno, si no necesitas nada de mí, Tomura, me voy. Confío en que tengas todo bajo control. Debo irme si no quiero llegar tarde a mi compromiso anterior, murmuró All for One. Ya lo tengo controlado, Sensei. Haz lo que tengas que hacer. Kurono miró por la ventana de un pequeño almacén en Yokohama. Ninguno de los que conocían pertenecía a All for One, sino el suyo, uno de sus muchos refugios. Se preguntaba por qué el jefe había insistido en comprar un almacén, pero insistió. Dijo que tener un lugar para carga de todo tipo en una ciudad portuaria como Yokohama era un activo valioso.
Bueno, Kurono supuso que tenía razón. ¿Has tenido noticias de Mimik?, preguntó Kai, mirando a Kurono. Lo he llamado varias veces, pero no me ha contestado. No, no lo he hecho. Supuse que estaba ocupado. Mencionó que le preocupaba que lo vigilaran. Probablemente se haya quedado callado hasta que sepa que es seguro reunirse con nosotros, sugirió Kurono. Luego, tras la breve respuesta de Kai, continuó. Lo que más me preocupa ahora mismo es el complejo. ¿Fue realmente prudente dejar nuestra casa y otras operaciones delicadas en manos de clones? Tras enterarme de que el equipo de Nyx fue atacado y que uno de ellos contactó a Nepsu, a pesar de tus deseos de mantener al conserje al margen, tengo mis dudas. Kai, sentado en una mesa plegable mientras limpiaba una pistola, negó con la cabeza. No me cabe duda, Kurono. Confío en mí mismo. Saben lo que está en juego tan bien como yo. Después de todo, son como yo. Además, nos mantenemos en estrecho contacto. Sé todo lo que saben en cuanto lo saben, y creo que sus razones para actuar así son perfectamente válidas. Los preparativos debían hacerse aquí en Yokohama, y no podían permitirse esperar. Además, sabiendo ahora del error de Nyx, creo que tomé la decisión correcta. Kurono no se opuso, simplemente giró la cabeza para observar nuevamente fuera de la ventana. Se hizo un silencio de varios instantes mientras Kai y otros dentro del almacén preparaban el equipo y las armas para lo que sabían que vendría. Entonces, el silencio se rompió. Jin respiró hondo y se levantó de su asiento. Muy bien. Estoy listo, jefe. ¿Y tú? Estoy listo, siempre y cuando estés seguro de haber recuperado tu energía después de los otros clones que hiciste. Sé que has estado trabajando horas extras los últimos días para hacer todos los clones que necesitamos para este plan, respondió Kai con una mirada cautelosa. Kurono, por favor, quédate con Jin-san como la última vez para que no haya confusión sobre el original. Como prometimos, Jin-san, seguiremos asegurándonos de que no tengas que dudar de tu realidad. Solo tienes que permanecer inmóvil. Yo me encargaré de los clones adicionales cuando hayas terminado, como te mostré antes. ¿Puedes hacerlo una vez más? Kurono se colocó detrás de Jin, y Jin asintió, dejando escapar un suspiro tembloroso. Sí. Me alegra serte útil así, jefe. Puedo hacerlo. Inundaré las calles de clones por ti, jefe. Y luego, los clones comenzaron a llenar el almacén. De Jin surgió un clon de Kai, y luego un clon de sí mismo. De ese clon surgieron más clones, y así sucesivamente, hasta que el almacén empezó a llenarse de copias de Kai, Kurono y las 8 balas. Fue solo la confianza y la firme presencia de Kurono lo que permitió a Jin crear tantos clones, aunque parecía muy incómodo al ver tantos de sí mismo a la vez. Y cuando los clones adicionales de Jin cumplieron su propósito, Kai los alineó a todos, obligándolos a conectarse entre sí, y los superó a todos en un movimiento rápido. El don viajó de clon a clon en un abrir y cerrar de ojos, y lo siguiente que supieron los demás, fue que eran papilla en el suelo. Uf, dijo uno de los clones de Kai con una mueca. Menudo desastre. ¿Podría alguien limpiar esto mientras doy órdenes? O, supongo, mientras mi yo original da las órdenes. Varios clones parecían bastante confundidos, como si no supieran a qué Kai escuchar. Otro clon de Kai habló. Detesto las cadenas de mando contradictorias. Escucha al original. Ese era el plan desde el principio. No hay necesidad de confundirse ahora. Cada uno tiene un propósito que cumplir, y discutir sobre a quién escuchar no forma parte de él. Jin-san nos ha dicho a dónde nos lleva eso. Por mi parte, no tengo problema en definir mi yo real como el original, y para este mismo propósito ya hemos establecido una forma de distinguir al auténtico de un clon. Así nos ahorramos un dolor de cabeza más tarde. Ahora, vámonos, por favor. Bueno, respondió secamente el Kurono original, supongo que nuestro Yaji es tan prudente como siempre. Debería haber esperado que no se enredara en debates filosóficos sobre lo real o lo falso. Uno de los clones de Kurono lo miró con aprobación. En efecto. Aunque dada nuestra lealtad hacia él, supongo que tampoco tendremos mucho debate. El Kurono original se encogió de hombros. Tengo razón.
Kai, el Kai original, comenzó a dirigir a los clones uno por uno, señalando un mapa lleno de alfileres en la mesa donde había estado sentado. Por supuesto, les recordó a todos que tomaran el equipo necesario al salir. Debían asegurarse de estar preparados para lo que se avecinaba. Estaba contento de que sus peticiones a Ishida de tanto equipo se cumplieran a tiempo. No tardarían mucho en dar el primer paso, pensó Kai. Nada de eso. Izuku se secó el sudor de la frente y observó cómo el sol se ponía, ocultándose tras la línea de árboles. Aún no era hora de acostarse, pero al menos era hora de cenar. La cena de esa noche fue un abundante estofado de carne, cocinado por los propios estudiantes. Estaba listo para la oportunidad de sentarse y tomar un respiro, tener un momento para sí mismo después de otro día extraño y tenso, siendo observado por Sir Niteye y Togata. Habría estado bien si supiera exactamente por qué de repente desconfiaban tanto de él, pero no lo sabía, y eso lo inquietaba. Sin mencionar que Netsu había encontrado una excusa conveniente para irse del campamento poco después de que Chisaki llamara a su teléfono del trabajo. Una citación inesperada del consejo escolar. Izuku reconocía una mentira conveniente cuando la oía. Fuera lo que fuese de lo que Chisaki le había hablado, Netsu había salido del campamento esa noche, poco después de cenar. Ahora, no tenía un director que lo respaldara y las preocupaciones sobre cualquier aspecto de la misión habían justificado contactar a Netsu y citarlo con poca antelación. No hace falta decir que estaba muy feliz cuando finalmente llegó la hora de la cena. Los demás acababan de terminar de cocinar cuando él se calmó y se fue a comer. Izuku cogió su plato de estofado y se preparó para sentarse a charlar de cosas normales y aburridas con sus amigos, como hacían los chicos normales de su edad. Sonrió al ver que sus amigos lo saludaban desde una de las mesas del exterior y se sentó junto a ellos. Eri y Kota también se unieron, aunque Kota insistió en que era solo porque Eri se lo había pedido y que en realidad no quería juntarse con estudiantes héroes mediocres. El otro simplemente rió entre dientes y lo dejó pasar. Después de cenar, cuando llegó la hora de limpiar y prepararse para dormir, Izuku ayudó a los profesores a lavar los platos y guardar las cosas mientras los demás estudiantes se bañaban. Todo estaba tranquilo y en paz, y cuando Eri le tiró de la manga y le pidió que la acostara, él accedió. Algunos estudiantes fueron a clases nocturnas, aunque todos aprobaron, Aizawa añadió clases de refuerzo para los que estaban a solo unos puntos de reprobar, y algunos fueron a prepararse para dormir. Izuku se habría unido a ellos, pero no compartía habitación con ellos. Izuku, Eri e Inko durmieron en el espacio compartido de los profesores, ya que no había espacio en las residencias de estudiantes. 40 estudiantes en las mismas dos habitaciones no dejaban mucho espacio, así que Izuku agradeció poder quedarse en otro lugar. Mientras los estudiantes se acostaban, a Eri también la arropaban. Izuku notó con curiosidad que ni Netsu ni Kayama-sensei estaban por ningún lado. Entonces, Izuku recordó, tenía razón. Kayama-sensei se había ofrecido a llevar a Netsu, así que probablemente se marchaba con él en ese preciso instante. Cuando Izuku casi terminaba de arropar a Eri, se sorprendió al ver a Togata aparecer en la puerta. Oye, Midoriya. Esperaba que pudiéramos hablar, cuando termines de arropar a tu hermana. A solas, quiero decir. Solo. Claro, Togata-senpai, murmuró Izuku. Se inclinó para besar a Eri en la frente, se aseguró de que estuviera abrigada entre las mantas y luego apagó las luces. Se iría a la cama cuando terminara de hablar con Togata sobre lo que fuera que necesitara. Los dos fueron al comedor donde habían comido los estudiantes al llegar al campamento, donde Izuku se preparó un vaso de agua y se sentó con Togata. El espacio, parecido a una cafetería, se sentía extrañamente vacío, ya que todos se habían acostado, y no había muchas luces encendidas a esas horas de la noche. Izuku miró a Togata con una expresión neutral. ¿De qué querías hablar, senpai? Bueno, todavía no sé cómo abordar esto, pero, el primer día en el campamento, yo vi algo. No creo que se suponía que lo viera, pero lo vi, y ahora que lo he visto, tengo que saber qué significa, empezó Togata en voz baja, como si no quisiera que nadie lo oyera. Izuku esperó pacientemente y dio un sorbo a su agua mientras el rubio divagaba. Bueno, entré al onsen la primera noche que estuvimos aquí.
Vi que tienes tatuajes, Midoriya. Tatuajes estilo yakuza. Izuku rápidamente se atragantó con el agua. ¿Viste? Izuku se dio unas palmaditas en el pecho y tosió un par de veces. O sea, estuviste en el onsen la primera noche, Togata-senpai. Creí que ya te habías acostado. No. Estaba entrenando tarde, así que me bañé tarde, Togata frunció el ceño. Era evidente que no bromeaba. Los había visto, y parecía desgarrado. No parecía enojado de inmediato. Izuku sabía que tendría que ser muy cauteloso con esta conversación. Quiero que me digas la verdad, Midoriya. ¿Por qué tienes esos tatuajes? Izuku dejó su agua, aunque de repente su boca se sintió más seca que nunca. Te diré la verdad si no te importa responder a mi pregunta primero, empezó Izuku con la boca fruncida. No iba a hacerse el tonto. Presentía que eso podría empeorar las cosas. Togata sintió brevemente. Lo estaba escuchando. Claramente, te preocupa que sea un yakuza. Si crees que lo soy, ¿por qué me lo cuentas a mí y no a Sir Nighteye? ¿O es por eso que me han estado vigilando los últimos 2 días? Preguntó Izuku, cruzando las manos sobre la mesa. No. Sir Nighteye está haciendo lo suyo, dijo Togata, apartando la mirada con nerviosismo. No mentía, pero era evidente que no quería entrar en detalles con Izuku. Te estaba observando por los tatuajes. No le he dicho nada a Sir porque no sé, la verdad. Sé que debería haberlo hecho. Pero creo que si no es lo que parece entonces mereces la oportunidad de hablarlo primero. No creo que Sir lo haga. Izuku sonrió con ironía. No, probablemente no lo haría. Bueno, veamos. ¿Quieres la verdad? Por favor, Togata se inclinó hacia adelante en su asiento. Solo quiero una explicación. Parece no sé, bien, Midoriya. No me lo puedo imaginar. Se le ocurrieron al instante una docena de mentiras que Izuku podría contarle a Togata. Cualquiera de ellas probablemente lo haría olvidarse por un rato, pero no para siempre. No resistirían un escrutinio riguroso, que Togata seguramente aplicaría a cualquier respuesta que diera en ese momento. Pero decirle la verdad a alguien como Togata. Primero, era alumno de Sir Nighteye. Segundo, era increíblemente fuerte. Tercero, Izuku no podía jugar la carta de la amistad como lo hizo con Tenjitsu. No eran tan cercanos como para que eso funcionara. Se llamaban amigos, sí, pero Izuku sospechaba que su amistad no sería lo suficientemente profunda como para que confiara en su palabra en algo así. Así que su única opción en esta situación. De acuerdo, Togata-senpai. La verdad, murmuró Izuku, mirándose las manos. La verdad es que yo. Izuni. La habitación huele raro. Ambos se sobresaltaron por la repentina intervención de una Eri somnolienta. Estaba en la puerta, con su pijama de unicornio, frotándose los ojos para quitarse el sueño con el ceño fruncido. Sin que nadie se lo pidiera, se sentó junto a Izuku, hundiéndose en su costado sin ninguna preocupación. Oh, estás teniendo una charla de adultos, Izuni. Te ves triste. Ah, sí, lo siento, Eri, estaba hablando con Togata-senpai de algo importante. Te ayudaré con el olor raro en un minuto. ¿Puedes volver a la cama unos minutos? Preguntó Izuku, apenas logrando esbozar una sonrisa forzada. Eri negó con la cabeza. No me gusta ahí, Izuni, me está dando tos. Izuku frunció el ceño ante esa descripción. Un mal olor que podría ser la toser. ¿Qué quería decir con eso? Olfateó, frunciendo el ceño mientras intentaba descifrar qué olía. Si era tan malo, tal vez lo olería desde fuera. Efectivamente, distinguió un aroma particular que se filtraba en el edificio, junto con una luz azul que comenzaba a brillar en las ventanas del pasillo del que Eri había salido. Eso es, fuego. En cuanto dijo eso, la alarma de incendios empezó a sonar. Izuku miró por las ventanas y vio que salía humo por debajo de algunas puertas. Rápidamente, se levantó y cargó a Eri en brazos, mirando a Togata con seriedad. Prometo responder a tus preguntas más tarde. Primero, pongámonos a salvo. Togata sintió a regañadientes. De acuerdo. Vámonos. Pero no intentes engañarme luego. El rubio abrió el camino, e Izuku lo siguió mientras se dirigían a la puerta, con Eri aún en brazos.
se tapaba los oídos para bloquear la estridente alarma, con aspecto asustado por lo que estaba sucediendo. Izuku vio a Togata salir por la puerta, siguiéndolo de cerca. Pero antes de que pudiera salir por la puerta tras él, sintió que algo le tocaba la espalda y todo se oscureció. Cuando vio el humo, Netsu ya estaba saliendo del campamento. Esa mañana, cuando les explicó que tendría que irse con poca antelación, las Pussycats tuvieron la amabilidad de prestarle uno de sus coches. Medianoche se ofreció a llevarlo de vuelta a la civilización, donde él insistió en que sería perfectamente capaz de llegar solo a donde necesitara ir desde allí. Después, ella podría llevar el coche de vuelta al campamento y continuar sin él. Él llamaría para ver cómo estaba más tarde. Al menos, ese había sido su plan, hasta que llegó el humo y el fuego. El coche subía por el sendero de montaña que habían tomado para entrar al campamento. Estaba tranquilo, y Netsu repasaba lo aprendido y hacía una lista de preguntas que le gustaría hacerle a la chica de la que Chisaki habló cuando por fin pudiera conocerla. Casi había agotado la lista cuando decidió echar un vistazo por la ventana. Le había costado apreciar el paisaje al entrar, con los niños siendo, bueno, niños, y teniendo que ayudar con ajustes de última hora en las clases. Sin embargo, cuando miró hacia el bosque, pudo ver humo elevándose y misteriosas llamas azules que consumían partes del bosque cercano e incluso el edificio principal del campamento. Medianoche, regresa, hay un incendio. Necesitamos asegurarnos de que los estudiantes estén bien, dijo Netsu con brusquedad. El rostro de Medianoche se ensombreció y no tardó en dar la vuelta al coche y regresar al campamento. Para cuando regresaron, los estudiantes ya se estaban reuniendo alrededor de los autobuses, siguiendo el procedimiento de instrucción y organizándose en clases. Parecía que Pixie Bob estaba usando su don para construir muros de tierra y evitar que el fuego llegara a los niños por el momento, y Netsu se aseguró de informarle que había llamado a los guardabosques a cargo de los incendios forestales en la zona. Aizawa, Vlad, dijo Netsu, llamando la atención de los profesores. ¿Están todos los niños contabilizados? Haciendo un recuento. Algunos todavía estaban en el onsen, así que tardaron más en llegar a los autobuses, explicó Aizawa. Netsu asintió, observando a la multitud de estudiantes. ¿Izuku? ¿Eri? Netsu miró a Inko llamando a sus hijos. ¿Dónde estás? Netsu corrió hacia ella. ¿No logras encontrarlos? No, no sé dónde están. Izuku debería haber estado acostando a Eri, y yo iba a estar allí pronto, pero no los veo por ningún lado. No pueden estar dentro, ¿verdad? Oí a Vladkin decir que revisaron el edificio y se aseguraron de que estuviera vacío, así que espero que no estén ahí, pero ¿dónde más podría estar en un momento como este? Preguntó Inko, mirando el edificio en llamas detrás de ellos. Estaba justo detrás de mí. Togata, al oír la conversación, intervino en medio de ella. Midoriya me seguía por la puerta, y venía con su hermana, pero cuando me giré para ver cómo estaban, ya no estaban. La puerta ni siquiera estaba en llamas, ¿dónde se habrán metido? Sensei. Aizawa Sensei. Hay un gran problema. E inmediatamente, todos los profesores se pusieron alerta y voltearon a ver quién gritaba. Parecía que Kirishima y Mina intentaban desesperadamente llamar la atención de los profesores. Aizawa, por supuesto, corrió a ver cómo estaban. Netsu, Inko y Togata los siguieron. ¿Qué ha pasado? ¿Están todos bien? Se llevaron a Bakugro, exclamó Kirishima. Tenía lágrimas en los ojos y parecía profundamente decepcionado, como si esto fuera culpa suya. Fuimos a buscarlo en cuanto vimos los incendios, ya que nos estaba esperando esta noche mientras hacíamos clases de refuerzo, y se lo llevaron. Había un portal. Era el mismo de Luz, y una mano se extendió y tocó a Bakugro con algo antes de que pudiéramos reaccionar. Bakugro simplemente se desvaneció en lo que fuera que la mano sostenía, y se lo llevó. Todos a los autobuses. Organizaremos la búsqueda y rescate de Midoriya y Bakugou. Por favor, permanezcan juntos mientras los llevamos a todos a un lugar seguro fuera del campamento. No podemos quedarnos más tiempo con el incendio forestal agravándose, instruyó Aizawa, señalando los autobuses. Les prometo que sus compañeros estarán bien. Los traeremos de vuelta.
Solo sigan nuestras instrucciones y todo estará bien. Togata miró horrorizado a Netsu mientras los estudiantes subían a sus autobuses. ¿No crees que la liga también se llevó a Midoriya y a su hermana? Inko parecía repentinamente extrañamente tranquila, o quizás era ira, por la forma en que apretaba el puño alrededor de su bolso, comparada con el momento anterior. Con la otra mano, sacó su teléfono. Si se llevaron a Mizuku y a la pequeña Eri, entonces necesito hacer una llamada. Necesito avisarle a su padre. Midoriya-san, Netsu se habría puesto pálido al pensar que Chisaki Kai se enterara del secuestro de sus hijos, si no fuera porque ya tenía el pelo blanco. ¿Seguro que no quieres que llame en tu nombre? Esto es un fallo de la escuela. Deberíamos haber tomado aún más precauciones. No, dijo Inko con voz entrecortada, con lágrimas de rabia acumulándose en sus ojos mientras marcaba un número en su teléfono. Preocúpate por los demás niños ahora mismo. Además, creo que es mejor para todos que yo les dé la noticia. No sé qué tan bien se lo tomaría si se enterara de alguien más que no fuera yo. Créeme, su padre se asegurará de que lleguen a casa sanos y salvos lo antes posible. Netsu inclinó la cabeza. Tienes razón, gracias. Aún así, dile que haremos todo lo posible lo más rápido posible para asegurarnos de que tus hijos regresen sanos y salvos a casa. Solo rezaba para que esto no pusiera en peligro su acuerdo. Netsu estaba a punto de vengarse de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, y si perdía el apoyo de Chisaki y de la víctima que recuperaron por ello, no habría forma de que pudiera presentar su caso contra ellos. Rezaba, tanto por su bien como por el de la liga, para que los niños salieran ilesos cuando finalmente los recuperaran. Por ahora, todo lo que podía hacer era asegurarse de que los demás estudiantes llegaran a casa sanos y salvos. Mientras tanto, al regresar al coche en el que había estado antes, supo que tenía que hacer varias llamadas. Y, concentrado como estaba en eso, no vio a Togata, que seguía allí, hablando consigo mismo. Fruncía el ceño mientras pronunciaba la palabra padre, como una pregunta, pensándolo bien. Entonces, de repente, el rostro de Togata se iluminó con confusión y alarma cuando una revelación lo golpeó. En una habitación que no reconocía, Izuku empezó a despertar. El aire era viciado y mohoso, y las luces brillantes le lastimaban los ojos. Aún sostenía a Eri, igual que en lo que habría jurado que había sido solo momentos antes. Había salido del edificio por los incendios, siguiendo de cerca a Togata, y lo siguiente que supo fue que él y Eri estaban allí, en ese lugar desconocido. A su alrededor se oían voces que discutían. ¿Qué demonios? ¿Por qué lleva a una niña en brazos? Desafortunadamente, no tuve más remedio que llevármelos a ambos. Él la tenía en brazos y tuve que actuar con rapidez. No creo que tengamos mucho que temer de una niña. Simplemente haz lo que quieras con ella. Podrías fácilmente dejarla en otro lugar y preocuparte por ella más tarde, si así lo deseas. Eri, con lágrimas en los ojos, miró a Izuku y se aferró a él con todas sus fuerzas. Izumi. ¿Qué pasa? Fue entonces cuando sus ojos empezaron a acostumbrarse a la intensa luz y se dio cuenta de dónde estaba, una especie de almacén, rodeado de miembros de la Liga de Villanos. Estaban Shigaraki y Kurohiri, a quienes reconoció, junto con varios otros que no reconoció, pero que debían ser miembros de la liga. El rostro de Izuku se retorció en un gruñido furioso al darse cuenta de que no solo lo habían secuestrado a él, sino también a su hermana pequeña. Acabas de cometer el peor error de tu vida, Shigaraki, espetó Izuku, y probablemente el último. Shigaraki se rió. ¿Ah, sí? Tienes una bocaza para ser alguien a quien secuestraron tan fácilmente. Estás completamente fuera de lugar y lo sabes, así que te sugiero que lo veas, por el bien de esa niña, no solo por el tuyo. Te llamó Izumi. Es tu hermana. No es asunto tuyo, espetó Izuku. La rodeó con sus brazos protectoramente, dándose cuenta de que no se habían molestado en atar a ninguno. Shigaraki probablemente no los consideraba una amenaza real, no cuando uno era un niño y el otro no tenía don, y además los superaban en número. Sin embargo, subestimarlo así solo enfureció aún más a Izuku. Sabes, eres un tipo raro, Midoriya Izuku, dijo Shigaraki con orgullo. La última vez que nos vimos, me dijiste que te parecía interesante, ¿a dónde se fue eso de repente?
Izuku se esforzó por controlar su ira por el bien de Eri. La ira debe mantenerse bajo control. Mis intereses y yo somos una cosa, dijo Izuku con voz entrecortada, pero involucrarla es otra historia, y te va a costar mucho más de lo que esperabas. Más te vale estar preparado para el infierno que te espera, Shigaraki, porque no puedo hacer nada para detenerlo. Listo en el punto 4. La voz de Kai le respondió por radio, y anotó algo en su mapa. Estaban casi listos. Solo quería esperar hasta un poco más tarde en la noche, preferiblemente, cuando con suerte habría más gente durmiendo y habría menos posibilidades de testigos e intervenciones heroicas. Los preparativos iban bastante bien hasta el momento, así que solo podía esperar que la operación saliera tan bien como entonces. Suena. El teléfono personal de Kai sonó y frunció el ceño al ver el nombre de Inko en la identificación. ¿Por qué lo llamaba justo ahora? Habían acordado no contactarlo a menos que fuera absolutamente necesario hasta que terminara el verano. Si llamaba, debía ser importante. Aunque hubiera preferido seguir pendiente de los preparativos, decidió contestar. Sí, Inko-san. ¿En qué puedo ayudarle? Confío en que me llama para... La voz de Kai se apagó al oír los sollozos furiosos del otro lado de la línea. Al instante, la ira se apoderó de su rostro. ¿Qué ha pasado? ¿Necesita ayuda? No. Pero la Liga de Villanos atacó el campamento de verano de la OA. Esos villanos incendiaron el campamento y se llevaron a Izuku y Eri en medio del caos. Inko se esforzó por pronunciar las palabras con calma y comprensión, a pesar de su ira y sus lágrimas. Por favor, Chisaki. Por favor, devuélvenos a nuestros hijos. Al instante, todos en la casa de seguridad sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda y se quedaron paralizados, mientras una sed de sangre como nunca antes habían sentido comenzaba a manar de Kai. Apretó el puño con furia sobre el mapa que había estado marcando momentos antes, y el lápiz que sostenía se rompió en su agarre furioso. Kurono ni siquiera pudo pronunciar las palabras para preguntar qué pasaba con el aura abrumadoramente opresiva que Kai exudaba en ese momento. Kai tiró los restos del lápiz a un lado y señaló la computadora de Kurono, furioso. Revisa el rastreador de Izuku. Ahora. Dime dónde está. Kurono se apresuró a atender su petición, con las manos temblorosas mientras buscaba la última ubicación de la que provenía. Es aquí, Oyaji. Aquí en Yokohama, en el complejo de almacenes que hemos estado vigilando. La señal es irregular. Deben estar donde quiera que estén los miembros de la liga, bajo tierra. Inko, no te preocupes. Me encargaré de esto inmediatamente. Kai colgó enseguida, sin palabras amables. Dejó el teléfono y cogió la radio. Todos a punto, prepárense para empezar temprano. La liga de villanos se está muriendo, aquí y ahora. Se llevaron a mis hijos. All For One tarareaba pensativo mientras observaba el paisaje y los edificios a su alrededor. Era un lugar agradable, y sin duda una decisión audaz tener un complejo tan abierto en medio de una ciudad como esta. La mayoría de los villanos habrían optado por algo un poco más oculto y sutil, aunque supuso que, al ser yakuza los Shiasai Kai, debían ser transparentes para no arriesgarse a una represión policial. Aún así, decía mucho de su mentalidad. All For One había pensado en cómo abordar la investigación de camino, pero supuso que no podía hacer nada más que ser directo. Ninguno de ellos podía compararse con él. Esta investigación sería rápida y exhaustiva. Simplemente les sacaría las respuestas que buscaba por la fuerza si no se las proporcionaban fácilmente, y si resultaba que no eran ellos quienes habían derribado al Mla, entonces, bueno, nadie echaría de menos a un grupo de matones yakuza, francamente. En cualquier caso, se desharía de ellos en cuanto les obtuviera las respuestas que quería. Con una pequeña sonrisa maliciosa en su rostro, All For One llamó directamente a su puerta principal. La puerta se abrió apenas un poco, lo suficiente para que pasara una persona, y un hombre abrió. Se reía, mirando por encima del hombro mientras terminaba de decirle algo a otra persona que All For One podía ver al otro lado de la puerta gracias a una peculiaridad infrarroja bastante potente que había adquirido hacía muchos años. El hombre que reía era bastante grande y le resultaba familiar. Lo habría visto antes en algún lugar.
El hombre corpulento se giró para dirigirse a él, pero cuando sus ojos se posaron en All for One, pareció increíblemente sospechoso. ¿Quién demonios eres? Yo. Solo soy un hombre que tiene algunas preguntas para ti, si no te importa complacerme, dijo All for One, juntando las manos a la espalda. Sin embargo, al pronunciar estas palabras, el hombre corpulento pareció reconocer su voz. El horror se apoderó de su rostro. Luego se giró y gritó a todo pulmón: ¡El hombre del cuco! All for One suspiró profundamente y bloqueó el ataque del hombre como si estuviera espantando una mosca. Oh, vamos. No hay necesidad. Dale un poco de hospitalidad a un invitado, ¿por qué no? El caos se desató en el complejo Shinya Saikai, y los miembros salieron de la nada para atacarlo todos a la vez. Con un solo movimiento de su mano, mató a docenas. Eran ridículamente débiles ante el poder real, y eso sí era amable con ellos. Sin embargo, mientras sus cuerpos caían inertes al suelo, algo extraño estaba sucediendo. En lugar de convertirse en cadáveres sangrientos y apropiados, los que deberían haber muerto se convirtieron en papilla en el suelo. Así continuó un tiempo. Los miembros del Shinya Saikai se le abalanzaron, solo para morir en una masa viscosa y embarrada. Parecía que los había aniquilado a todos antes de que finalmente no quedaran más. Todo el daño que infligió, incluso el no letal, pareció eliminarlos, así que no pudo obtener respuestas de ninguno. Eso fue un poco molesto. Y fue aún más molesto descubrir que ni una sola persona en este complejo era real. Fueran lo que fuesen, clones, duplicados, alguna peculiaridad de animación, no eran los verdaderos miembros del Shinya Saikai. Pero ¿por qué su complejo estaba lleno de impostores? Estaban en otro lugar. ¿A dónde habían ido y por qué era necesario que fueran todos a la vez? Bueno, suponía que en realidad no importaba. Si no conseguía sacarles nada a los presentes, volvería más tarde. Aunque suponía que podría dejarles una pequeña sorpresa para cuando volvieran. Si eran ellos quienes habían derribado al Mla, sería lo apropiado. Simplemente sería su forma de darles lo que merecían. Y si no, bueno, a todos por uno no le importaba demasiado lo que le sucediera a un grupo de criminales anticuados que no podían con el poder en los tiempos que corren. Competir por el poder al nivel que Goto describió simplemente no era su plan. No lo permitiría. Entonces, con una sonrisa, All for One tocó con su mano la puerta al salir y activó un don que había adquirido después de la caída del Mla. Esperaba que al Shinya Saikai le gustara su regalo.